Ya estamos casi listos para hacer el enlace con Facebook y hacerle la presentación de Excelencia, después que yo hago la primera presentación, le doy la palabra. Perfecto, encantado. Buenas tardes, estimados participantes. Le damos la bienvenida. Soy el licenciado Roque Castro Verde, miembro de la Junta Directiva del Grupo Guía, para presentar en el día de hoy el Congreso Internacional sobre la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 sobre los principios de derecho internacional emitida por la Asamblea General de la ONU sobre las relaciones internacionales. En ese sentido, tenemos una grata compañía el día de hoy con el embajador de la República Hermana del Perú, Su Excelencia, el embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal. El doctor Alejandro Raffo Carvajal es egresado de la Academia Diplomática del Perú, obtuvo los títulos de licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales, docente de Derecho Internacional de la Universidad San Martín de Porras, destacado servidor en diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y ha sido distinguido con la orden de Leopoldo II en grado de comendador. Excelencia, le concedo la palabra para que usted pues dé las palabras de bienvenida e introducción a este Congreso Internacional que conmemora los 50 años de la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuanto a los principios de derecho internacional que deben prevalecer entre las naciones para mantener la paz entre los estados. Yo le doy la palabra y bienvenido, Su Excelencia. Muchas gracias, doctor Castro Verde. En primer lugar, agradecer al Grupo Guía y al Colegio Nacional de Abogados por la oportunidad de desarrollar este Congreso Internacional, donde tendremos la participación de destacadas figuras, jóvenes promesas del derecho internacional latinoamericano. Latinoamérica siempre se ha caracterizado con aportes muy importantes al derecho internacional público, como es, por ejemplo, la figura del asilo y la figura del refugio. También América Latina se ha caracterizado por un importante impulso en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene una amplísima jurisprudencia sobre este particular, que no será abordada en el día de hoy, porque el propósito de hoy es otro. Con estas palabras doy la bienvenida a todos los abogados, abogadas y también a los funcionarios públicos interesados en el derecho, también a los jóvenes valores, a los jóvenes estudiantes que nos escuchan, de las naciones que están conectadas en este momento. 50 años para una resolución tan importante como es la 2625 de las Naciones Unidas resulta tremendamente reveladora, porque mantiene la presencia constante de las bases del derecho internacional como principios rectores de la sociedad internacional. Vamos a escuchar dentro de poco dos interesantes ponencias, una a cargo del doctor Montgomery Johnson, panameño, y otra a cargo del doctor Silvio Mesarina, peruano, que nos van a dar una primera pincelada de estos importantes principios. No quisiera terminar esta intervención sin recordar que también conmemoramos el 75 aniversario de la Constitución de las Naciones Unidas después de esa terrible conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos somos en este momento beneficiarios de ese proceso de paz que buscó siempre la consolidación de los principios del derecho como el factor fundamental para la armonía entre las naciones. Que cuesta mucho, indudablemente, cuesta mucho, pero para eso precisamente existen los abogados internacionalistas de la talla del doctor Montgomery Johnson, de la calidad del doctor Silvio Mesarina, que hoy día nos van a, si me permiten la expresión, deleitar con sus conocimientos, y estoy seguro que todos van a disfrutar de las apreciaciones y conocimientos de ellos. Sin más trámite, declaro formalmente inaugurado este congreso
y damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes, agradeciendo nuevamente la persona del doctor Castro Verde, la organización, el apoyo y el impulso que hemos recibido del Grupo Guía, de la Academia de Derecho Administrativo Panamá y del Colegio Nacional de Abogados para la realización de este evento. No puedo terminar estas palabras sin expresarles a todos ustedes el agradecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por participar en este acto tan importante y sobre todo por su compromiso intelectual, que en lo personal yo saludo con una reverencia como es digna de todas las personas que tienen como ustedes esa inquietud intelectual para ir creciendo como seres humanos, pero también para ir creciendo como intelectuales que darán el brillo a sus respectivas naciones. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias, muy agradecido, Su Excelencia Jorge Rafó. Le agradecemos sus palabras y me complace también tener el privilegio de presentarles al primer expositor del día de hoy, que es el doctor Montgomery Alan Johnson Mirones, de Panamá, que nos va a hablar sobre la igualdad, el principio de igualdad soberana, expresado en la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970. Sobre ese tema nos va a hablar el doctor Montgomery Alan Johnson. Voy a leerle su hoja de vida, su experiencia laboral, que fue en el Colegio Breyer, coordinador dual de Ciencias Sociales de Religión, coordinador del Departamento de Ciencias Sociales y profesor de tiempo completo, de mayo del 2019 al presente, febrero del 2017 al presente y marzo del 2013 a enero del 2016. En la Universidad Santa María la Antigua, la USMA, es profesor adjunto de tiempo parcial de enero del 2009 al presente, director de Relaciones con egresados, marzo de septiembre de 2011 a enero de 2016, director de admisión y becas de marzo de 2009 al 2011, de Sinergia Legal Advisors, abogado socio del 2016 al presente, Conferencia Episcopal Panameña, secretario ejecutivo de Educación de febrero de 2013 al presente, y en el Educar International, ejecutivo de servicios educativos, de mayo de 2012 a mayo de 2013, el Instituto Alberto Einstein, decano de estudiantes, septiembre de 2011 a mayo de 2012, Colegio Episcopal de Panamá, profesor de tiempo completo, de agosto de 2006 a marzo de 2009, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, pasante en el Departamento Legal, de abril de 2005 a junio de 2005, cultural, profesor de tiempo parcial de marzo de 2003 a diciembre de 2004. Tiene en educación Universidad Interamericana de Panamá, licencia de locución, acreditando el curso tomado por la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá, la Universidad Santa María Antigua, 2013 maestría en docencia universitaria, summa cum laude, 2010 profesor de segunda enseñanza en ICE3, 2005 licenciado en Derecho y Ciencias Políticas cum laude, trabajo de graduación, examen comprensivo oral de Derecho Internacional Público. Con esta presentación de la hoja de vida del doctor Alan Johnson Mirones, damos la bienvenida y damos la palabra, doctor, tiene el privilegio de presentarnos y el micrófono y las cámaras. Muy buenas tardes. Primeramente deseo expresar mi agradecimiento, mi gratitud a la noble embajada de la República del Perú en Panamá y al Grupo Guía, quien me ha conferido el honor de presentar esta conferencia ante ustedes, compartiendo la académica con tan distinguidos panelistas de renombre internacional. Esta oportunidad nos lleva a celebrar el cincuentenario de la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contiene la declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que fue aprobada el 24 de octubre de 1970. Gracias por la presentación y le damos
la bienvenida a todos los que se unen en este momento a través de Facebook Live, los colegas abogados, estudiantes de Derecho y todos aquellos interesados en conocer sobre este interesante tema del mundo del derecho internacional. Antes de entrar en más detalles sobre este tema y ante cualquiera, siempre es conveniente poder explicar un poco los antecedentes y conocimiento teórico del tema que nos atañe en este momento. Para eso, entonces, hacemos referencia a lo que son las fuentes del derecho internacional y traemos a colación precisamente el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dice cuáles son las fuentes a usarse en el derecho internacional. Ahí menciona varias, la que nos atañe en este momento precisamente en el literal C, especifica que son los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esta última palabra de civilizada siempre ha traído algún tipo de debate, ya que en el momento de la redacción de esta norma eran obviamente otro contexto histórico, otro contexto de la sociedad internacional. Sin embargo, hoy nos ponemos a debatir exactamente qué significa eso de ser una nación civilizada. Y al decir que hay unos que son civilizados, también significaría que pudiesen haber otros que no lo fueran. Eso es de amplio debate en otro momento. Algunas características de los principios generales del derecho internacional, los que estamos viendo en pantalla en este momento, que son proposiciones básicas basadas en reglas seguidas universalmente. No son siempre como los principios nacionales, no hay una fuente clara de la cual de dónde emanan estos principios generales internacionales. Lo que sí es cierto es que son aparentemente fundamentales y de igual forma también son inmutables, lo que significa que no deben cambiar a través de los tiempos. Entonces, ahora veamos un poco lo que es el concepto precisamente de la igualdad soberana. Para ello, entonces, me gustaría desglosar un poco el significado de estas dos palabras. En principio tenemos igualdad, que según la Real Academia Española de la Lengua dice que es de conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. También se dice que tiene lo que es la equiparación. Sin embargo, aquí en la figura que muestro, es importante que señalemos que igualdad no es igual que la equidad. Ahí una imagen vale más que 1000 palabras y lo podemos ver exactamente en esa famosa figura que demuestra igualdad es exactamente igual para cada uno. Sin embargo, la equidad es dar lo que necesita o lo que merezca otra persona según sus necesidades. Por lo tanto, no es un concepto que son sinónimos de igualdad y de equidad. Por otra parte, la soberanía. Traigo esta imagen desde la ciudad de Panamá, donde ondea la bandera panameña desde el 1 de octubre de 1979 sobre el Cerro Ancón. Cerro Ancón es el principal altitud que tiene la ciudad de Panamá en su área metropolitana, aproximadamente 200 metros de altura. Está a un costado de la ribera pacífica del Canal de Panamá. Y desde ahí ondea una enorme bandera que simboliza la soberanía que tiene Panamá sobre todo su territorio. Esto fue precisamente a raíz de la entrada en vigor de los tratados Torrijos-Carta. Pero fue difícil encontrar algo que pudiese simbolizar algo que verdaderamente es abstracto, como yo demuestro verdaderamente lo que es la soberanía. Sin embargo, no deja de tener relevancia en el ámbito del derecho nacional e internacional y precisamente es debatible por su nivel de abstracción. Desde la Paz de Westfalia, a mediados del siglo XVII, en Europa se impuso el concepto de lo que hoy conocemos como los Estados-nación en el antiguo continente. Esta es basada en la soberanía
de cada nación, es decir, que cada uno es libre de la influencia jurídica de otras naciones. Sabemos que la Paz de Westfalia vino a cambiar radicalmente el balance de poder en el continente europeo de aquel entonces. En otro sentido, decimos que la soberanía es la libertad de poder ejercer mi derecho en el ámbito territorial de mis fronteras o de mis ciudadanos, sin la injerencia de influencias extranjeras. Esa soberanía no solo para efectos de gobierno, sino algunos también agregan que hay la llamada soberanía alimentaria, por ejemplo, la soberanía también libre de las influencias de ciertas ideologías culturales o diferentes a las culturas propias de un Estado. No deja de ser nuevamente un concepto abstracto, el cual estamos tratando de explicar. Veamos ahora un poco en la doctrina panameña este concepto de lo que es la soberanía. El gran constitucionalista panameño César Quintero, generador de doctrina nacional e internacional, dijo que él afirmaba que la soberanía es la supremacía del Estado sobre toda la población y asociaciones dentro de su territorio y de independencia jurídica de todo dominio político externo. En las clases de cívica, incluso desde tiempos colegiales, se aprende que los elementos del Estado, entre ellos tenemos fundamentalmente lo que es la soberanía que le da la potestad a ese Estado de poderse determinar. Entonces, luego tenemos a otro gran expositor de la doctrina panameña, Ricardo Joaquín Alfaro. Hablaba en la conferencia de 1959 en La Haya de un peligroso derecho absoluto de la soberanía. Y decía que mientras que hayan estados que asuman tener un derecho absoluto y sin límites, esto podría ser peligroso, lo vamos a ver ahora más adelante. Como definición, él nos decía que es el derecho exclusivo y supremo del Estado de determinar su forma de gobierno y ejercer sus competencias dentro de su territorio y en el seno de la comunidad internacional. No va unido a una amenaza de la paz, ni es un obstáculo para el desarrollo y la dignidad del Estado. Entonces veamos esos peligros de la soberanía absoluta que nos decía el doctor Ricardo J. Alfaro. Estos derechos ilimitados pueden conllevar a una destrucción de los pueblos y no tendríamos un derecho internacional, sino un derecho de la selva. Todo concepto llevado a su forma absoluta o a su forma extrema siempre va a ser una señal de algún tipo de problema. Los estados han dejado de coexistir, deben coexistir, y no estar separados por muros impenetrables de soberanía absoluta. Lo que tenemos que entender es que debe haber una interdependencia entre los diferentes sujetos internacionales del derecho internacional, todos con sus deberes positivos y negativos, lo cual hay ciertos casos que no se pueden hacer y otros que los estados están obligados a hacer. Veamos ahora un poco lo que nos dice la doctrina internacional, y para eso traemos la opinión del gran jurista Jean Baudin, que decía que es el poder perpetuo y absoluto que posee una república como forma de gobierno, otorgándose por un caso la facultad de tomar decisiones, además de poder impartir leyes sin depender de leyes ajenas creadas y promulgadas por organismos ajenos a la nación. A mis estudiantes siempre les explico la soberanía. Usted está en su casa, usted decide de qué color usted va a pintar las paredes. Un vecino no le puede decir que su pared debe ir del color azul cuando usted la quiere blanca. Ese es su poder de poder decidir dentro de su territorio, dentro de sus cuatro paredes, dentro de su residencia, cómo usted lo quiere definir. Y así cada uno, familiarmente hablando, va disponiendo sus propias reglas y los demás no pueden imponerse en el hogar o en la familia ajena. Veamos ahora la igualdad soberana en el mundo y vamos a hacer ahora una comparación, una muestra de derecho comparado
con distintos organismos que existen en el mundo. Para la ONU, principalmente, que es la que estamos celebrando en este momento ya próximo a su aniversario, en su artículo 2, la Carta de las Naciones Unidas, en el numeral 1, lo dice explícitamente y más claro imposible. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Lo que no nos dice la ONU es qué significa como tal. Para eso entonces venían las resoluciones posteriores que vienen a desarrollar un poco más este principio, pero lo ponen de primer lugar. La Organización de Estados Americanos no lo dice en el artículo, en el artículo 2 o en un artículo de numeración menor, y no lo dice exactamente dentro de sus principios, sino que más adelante en el artículo 10, en el capítulo 4, dice que los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlo. Tienen iguales deberes. A mí me gusta mucho esta definición que nos da la OEA, porque en esta segunda parte de ese artículo nos dicen algo bien interesante. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona del derecho internacional. Es decir, que yo no tengo que probar que soy igual. Eso es de oficio. Todos los estados son iguales y no tengo yo la necesidad de tener que probar que yo soy igual o estoy a la par que otros sujetos, sino que eso viene de oficio. En la Unión Europea, en el artículo 4, también nos da una muestra de lo que es la igualdad soberana. Dice que la Unión igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su identidad nacional inherentes a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de esto. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, es decir, que esa soberanía que se le cede a la Unión Europea no es enteramente, no es absoluta en 100%, sino que los Estados partes mantienen sus funciones. En la Unión Africana tenemos que en el artículo 4 establecen en base a los principios en los que se funda la Unión Africana, dicen que está fundado en el principio de igualdad soberana e interdependencia entre Estados miembros de la Unión. La Liga Árabe también nos dice que la Liga tendrá un consejo compuesto por representantes de Estados miembros. En este sentido, la Liga Árabe no lo dice en palabras tan explícitas como igualdad soberana, pero también nos dice que la cantidad de votos no depende de la cantidad de representantes que vaya a tener el Estado ante la Liga Árabe, lo cual también es una muestra de esa igualdad. Ahora, la igualdad soberana tiene que ver que cada Estado en el ámbito internacional es igual a los demás. Más bien aplica a una igualdad jurídica, lo que no es igual a una igualdad política. Podemos decir que en efecto hay una igualdad jurídica, pero que además hay una desigualdad política. En el seno de las Naciones Unidas, un Estado, un voto, ni más ni menos. No hay proporcionalidad en base a la economía, a la población que tenga ni el territorio. El voto del Seychelles igual al voto de Rusia o de Panamá. Lo que no quita en esa desigualdad política no es desconocido por nadie y podemos afirmar que hay estados que tienen mayor influencia en lo que a política, economía y cultura se refiere. Eso es natural y sucede siempre en el mundo, ya que siempre convendrá además tener un mayor acercamiento a unos. Lastimosamente, eso podría ser en detrimento de otros. Pero es natural que nosotros, los países latinoamericanos, tengamos mayor afinidad cultural, por ejemplo, en lo que es la madre patria. Obviamente somos hispanoamericanos. Sin embargo, España es parte de Europa. Nosotros tendríamos más conexión con España en vez de la Unión Europea como tal. A todo esto,
podemos también agregar un poquito de doctrina histórica que respalda lo que nos están diciendo. Tenemos al grande tratadista Francisco de Vitoria, estados como iguales, de forma análoga como es con los individuos que somos iguales ante la ley. Por otra parte, Émeric de Vattel decía en palabras más mundanas que un enano es igual que a un gigante, haciendo una analogía con las personas humanas, pero yendo más hacia la esfera política, decía que una pequeña república no es menos soberana que el reino más poderoso. En la Europa contemporánea con Vattel del siglo XVIII, esa igualdad soberana era un concepto más bien atribuido a las naciones-estados de Europa, lo que ellos llamaban una civilización. Lo que era curioso es que el mundo europeo de aquel momento es la esfera que nosotros estamos viendo aquí en la proyección, en esa área celeste, que es lo que ellos conocían. Sabemos que América era completamente desconocido, gran parte de África desconocido completamente, Asia era más bien casi una leyenda, Oceanía tampoco se pensaba. Por lo tanto, lo que estaba fuera de esa esfera, lastimosamente no se podía catalogar como algo que fuese de civilización. Por lo tanto, ya ahí había cierto problema. Bien, ahora entramos a ver el caso de posibles discriminaciones ante este principio de igualdad soberana, que creo yo que ya hemos ilustrado bastante en lo que significa. Ahora, a la hora de encontrar imágenes ilustrativas que pudiesen explicar esto, yo consideré, si pongo la imagen de X país o de Y país, ya de por sí estoy haciendo un juicio que considero yo no me compete poder establecer cuál y cuál no. Lo que sí es, como siempre, expondremos un poco la teoría, lo que cuentan algunos doctrinarios y cada uno puede entender lo que estamos hablando. Ahora, veamos el caso de los estados fallidos, o los failed states, aquellos donde aparentemente la organización política interna de estos estados literalmente falló. No se pueden sostener a sí mismos sin la injerencia extranjera. Es decir, están en un caos político-social en el cual el organismo, ese ficticio abstracto que llamamos Estado, no está funcionando. No tiene un gobierno que aparentemente pueda sostener la población y se hace muy difícil de poderse autosostener. Por otra parte, tenemos lo que en inglés llamamos los rogue states o los estados canallas, que van del estado fallido. Estos ya de por sí supuestamente son una amenaza a la paz internacional y además tienen situaciones de crimen organizado, situaciones de terrorismo, problemas de esta índole en los cuales ya no son una amenaza para sí mismos, sino que además ponen una amenaza a la paz mundial. Usualmente están dominados por un régimen donde los derechos son severamente cuestionados, donde no se puede vivir en entera libertad. Ahí les dejo un mapa que nos trata de ilustrar en un índice sobre qué tan seguro es el Estado, qué tanto está pudiendo lograr hacer su trabajo, y la fuente entonces es el del Fund for Peace. Estas categorías de Estado fallido y de Estado canalla no sería una violación abierta al derecho internacional si solamente nos mantenemos dentro de una apreciación política. A mi juicio, la política, por donde usted lo mire, siempre va a haber algo que es un ingrediente de subjetivismo. Usted está a favor o está en contra, y lograr un consenso en política tan diametralmente opuesto siempre va a ser extremadamente difícil. Pero podemos ver vicios de violación al derecho internacional cuando vemos que los derechos de estos estados comienzan a ser vulnerados a causa de esa titulación
que se le ha dado de Estado fallido o de Estado canalla. Comienzan a recibir algún tipo de embargo, algún tipo de sanción, no se puede comercializar con ellos, y entonces en términos internacionales comenzamos a llamarles que son estados minusválidos, y ya de por sí el término minusvalía lo usé a propósito, conociendo que es un término que no es el correcto. Sin embargo, eso es lo que se les atañe a estos estados, que simplemente no son capaces de sobrevivir por sí mismos. Otra causa que muchos dirán, esa es la número uno, cada uno es libre de decidir en este caso, es el famoso caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que repetimos, no estamos en este momento debatiendo ni juzgando, y mucho menos si no estamos entrando a valorar el contexto histórico, político, económico de aquellos años cuando se fundan las Naciones Unidas. Pero todos sabemos que las Naciones Unidas tienen su Consejo de Seguridad formado por 15 miembros, de los cuales 10 son rotativos, mientras que 5 son los llamados países permanentes. Dentro de esos países que han ocupado un escaño rotativamente, tenemos a Panamá, que ha sido 5 veces en la historia de las Naciones Unidas, ha ocupado una silla dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero estos 5 estados tienen lo que es el famoso o infame, según usted quiera verlo, derecho al veto de las decisiones que se puedan tomar en este Consejo de Seguridad. Basta que uno de esos 5 decida que no y se cae entonces la resolución. Eso lo podemos ilustrar claramente en nuestra historia patria de Panamá, cuando se invita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a sesionar en la ciudad de Panamá en 1973, y que tratara entonces sobre el asunto de la zona del Canal de Panamá y la soberanía que tenía Panamá o que no tenía Panamá sobre ese territorio en ese momento. Panamá, para los que nos escuchan de otras latitudes, otros países, Panamá pedía desde hace décadas que se reformulara y finalmente abrogara el famoso tratado de 1903, Haibú-Novarila, que le cedió el territorio de la zona del canal a Estados Unidos. En la sesión 1704 de ese año se sometió a votación la resolución de Panamá, copatrocinado por las delegaciones de Guinea, India, Indonesia, Kenia, Panamá, Perú, Sudán y Yugoslavia. A la hora de la votación hubo 13 votos a favor, de los cuales incluimos al noble gobierno de la República del Perú. Hubo una abstención del Reino Unido y hubo el famoso veto de parte de los Estados Unidos. Aquí pareciera que aritméticamente la cifra no daba, porque era 1 contra 13, pero precisamente en este sistema ese 1 valía más que los otros 13, bueno, 12, porque el Reino Unido al final se había abstenido. Sin embargo, era 1 contra 13. De ahí que vino la famosa frase del ex canciller de Panamá, Juan Antonio Tac, cuando dijo que los Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo de la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. Veamos entonces la resolución que nos ha traído esta invitación. La resolución 2625 dice en su concepto que todos los estados gozan de igualdad soberana, tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole. Es decir, reconoce que hay desigualdades en este ámbito del mundo internacional. Jurídicamente, soberanamente, todos somos iguales. Y ahí establece una serie de elementos que debemos recordar. La igualdad jurídica, los derechos inherentes, cada estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía,
se debe respetar la personalidad interna de cada estado, que es inviolable. Cada estado tiene el derecho a elegir su propia forma de gobierno, lleva adelante su propio sistema político, económico y cultural. Y cada estado tiene el deber de cumplir, esto es importante e interesante, de buena fe sus obligaciones internacionales para llevar la paz con los demás estados. Entonces, de esa manera nos ponen que una parte fundamental para poder desarrollar esta igualdad soberana es el principio de la buena fe, y eso también es otro de los principios generales del derecho internacional. Veamos entonces, ya llegando casi a la final de nuestra disertación, los desafíos que plantea la igualdad soberana. A los estudiantes de Derecho Internacional Público siempre surge aquella pregunta frecuente, entonces, la utilidad del derecho internacional, las críticas que tiene esta rama del derecho. Y explicamos que en efecto hay cierto grado de subjetividad e incluso, yo agrego, de arbitrariedad política en la ejecución del derecho internacional. Y a veces para unos sí, para otros no, lo cual hace que a veces sea un poco difícil poder entender, porque el mundo del derecho debería ser bastante exacto, pero sobre todo en el mundo del derecho internacional es donde más interpretación podemos tener. Entonces, habrán excepciones, dicen que todas las reglas tienen excepciones. Entonces, ¿cuáles serían las excepciones que tiene la igualdad soberana? Tenemos que entender que la igualdad soberana es el pilar sobre el cual descansan otros principios que hablarán colegas que me van a suceder más adelante durante estos 3 días, por la no intervención, la solución pacífica, la prohibición de fuerza, la autodeterminación de los pueblos. Y para eso es importante entonces aceptar de buena fe de todas las partes. Y la presión que ejerce la aceptación y protección de los derechos humanos y la libertad de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que esa protección de los derechos humanos va a ejercer siempre una presión que muchos discutirán. Bueno, entonces los derechos humanos da pie para que se pueda obviar o hacer una excepción a ese principio de la igualdad soberana, ¿o no? Entonces, en el documento siguiente, que se llama The Response Protect, establece precisamente, interesantemente, que en esa evolución del derecho internacional y un mundo siempre cambiante, los estados tienen la obligación de protegerse y proteger su propia población y de proteger su territorio. Sin embargo, un estado que no es capaz de protegerse y cuidarse a sí mismo, cede su soberanía a la comunidad internacional para que lo haga. Interesante, porque ya lo está poniendo como una excepción a la regla, a la no intervención. Plantea algunos casos en los cuales esto funcionaría, por ejemplo, el genocidio, la guerra, la insurgencia, un estado fallido, o más aún, un estado canalla. La soberanía estatal entonces implica una responsabilidad que el propio estado tiene de proteger a su propia población. Curiosamente e irónicamente, los estados que pudiesen estar en esta situación utilizan como escudo la igualdad soberana para decir no se pueden meter en nuestros asuntos internos, y esto seguirá siendo un asunto interno por los cuales diplomáticamente no se puede opinar, no se puede sugerir y mucho menos intervenir. Pero eso es bien interesante, que sucede bastante a menudo. Entonces nos dice que la interdependencia de los estados también conlleva al sacrificio de ciertos elementos de la soberanía del estado, precisamente para darle pie al mundo internacional, a la toma de decisiones importantes de la comunidad internacional. Y sabemos que precisamente en la comunidad internacional yo no puedo existir como una isla aislada, valga la redundancia, del resto de esa comunidad. No puedo existir por sí solo. Necesito esa interdependencia con los demás estados y los demás sujetos del derecho internacional.
Ya para concluir, entonces, podemos establecer que el principio de igualdad soberana es un pilar que nos obliga a todos los sujetos internacionales a someterse al derecho internacional. Es decir, por encima, por arriba de todas estas normas está el concepto del derecho internacional. No podemos confundir igualdad jurídica con una igualdad política o cultural, ya que esto es ampliamente debatible. La igualdad soberana tampoco es confundible con una objetiva desigualdad que existe en el mundo. Y esta objetiva desigualdad porque hay indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores intelectuales que obviamente van a demostrar el nivel de evolución o de desarrollo en esos rubros que tienen los distintos estados. Este principio busca que no haya ningún estado un supraestado que demuestre una supremacía, en los casos que estamos diciendo, nuevamente a nivel jurídico. La soberanía es algo que nos conecta a través de esa desigualdad política internacional. Y ya para finalizar, no deja de ser un principio abstracto, difícil de poder explicar de una forma concreta. Sin embargo, como siempre le digo a mis queridos estudiantes, imagínense lo contrario, un mundo, no podemos decir que vamos a eliminar porque no sirve, porque es subjetivo, no, imagínense lo contrario, si no hubiese eso, si eso no estuviese establecido por escrito, imagínense entonces cómo estarían las garantías de nosotros, estados que algunos considerarán débiles, nuevamente pongo esa palabra entre comillas, porque no me gusta hacer un juicio de valor sobre qué es fuerza y qué es debilidad. Sin embargo, nos puede dar mayor garantía de librarnos de esos desafíos y de esas discriminaciones y aporta estabilidad y garantías a nosotros, todos los estados de este mundo. Con esto concluyo dándoles a ustedes las gracias por su asistencia, a su excelencia, el embajador del Perú, por la invitación y al grupo guía también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montgomery Alan Johnson Mirones, por esa disertación maestra que acaba de darnos, y le agradecemos pues, muy profundamente toda esa exposición y el tiempo que nos ha brindado pues, a todos los participantes. Y estamos a punto de darle la palabra al siguiente expositor, que es el doctor Silvio Mesarina García. Él nos va a hablar sobre el principio de la libre determinación de los pueblos. El doctor Silvio Mesarina García es abogado del Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho de la Integración y Organismos Internacionales y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Es profesor de Actores de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y asesor legal de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ex secretario técnico de la Comisión Intersectorial de Derecho Internacional Privado para estudiar los temas tratados en la conferencia de La Haya. Sin más, pues quiero presentarles al doctor Silvio Mesarina García, de la hermana República del Perú, que, como dije, pues nos va a hablar sobre el principio de la libre determinación de los pueblos. Adelante, doctor Mesarina. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos de Panamá, estimado embajador. Es muy grato poder nuevamente estar con ustedes para poder conversar sobre algunos puntos del derecho internacional, y en particular hoy día vamos a hablar sobre el principio de libre determinación de los pueblos. Sobre el particular, les comento que en la experiencia de la revisión de instrumentos internacionales, en la experiencia de poder llevar a cabo un trabajo de análisis del derecho internacional en la revisión de los textos, ya sea de tratados o acuerdos de carácter no vinculante, como memorándums de entendimiento, etc.,
tenemos la oportunidad de revisar textos que tienen, sobre todo en la parte preambular, mucho contenido respecto a principios, a acuerdos multilaterales en general y en particular a la Carta de Naciones Unidas. Generalmente hay referencias a la Carta de Naciones Unidas y entre las referencias más comunes están, por ejemplo, referencias a que estos tratados serán interpretados de acuerdo con los principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas o los principios de derecho internacional contemporáneo. En algunos casos incluso se hace una enumeración, se pone, este tratado o este acuerdo se interpretará de acuerdo con principios como el de soberanía, libre determinación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, buena fe, etc. Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre realmente en qué consisten estos principios. Y en particular, cuando se incluye el principio de libre determinación de los pueblos, que a veces me deja pensando y me pongo de alguna forma a cavilar y digo, ¿qué tiene que ver un acuerdo, por ejemplo, que tiene que ver sobre interdicción respecto de alguna sustancia prohibida con libre determinación de los pueblos? Y es que a veces el principio de libre determinación de los pueblos no es necesariamente comprendido con facilidad, porque tiene un origen básicamente ideológico, tiene un origen basado en una de las corrientes de pensamiento de las relaciones internacionales, opuesta por completo a la tradición de pensamiento clásica de la Europa occidental. Es decir, Europa occidental, y esto es un poco de historia de las relaciones internacionales, Europa occidental básicamente se rigió en sus relaciones mutuas en principios basados en el interés del Estado, en principios basados en el equilibrio de poder, en las zonas de influencia geopolítica. Y como ustedes saben, luego de la Primera Guerra Mundial y con la emergencia de potencias como Estados Unidos y también teniendo presente que justamente el líder, el presidente de los Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial y que ayudó a construir el nuevo sistema internacional, Woodrow Wilson, no solamente era un político, sino también un académico, un estudioso de la vida internacional, de los asuntos internacionales, conocido como uno de los teóricos del liberalismo internacional, que tenía otra concepción respecto de cómo debería organizarse el mundo luego de haberse acontecido un acontecimiento tan desastroso como la Primera Guerra Mundial. Pensaba él, decía, que ese mundo que se había construido basado en el equilibrio de poder, en la repartición de zonas de influencia, en la razón de Estado, en una moral distinta respecto de las relaciones públicas y la moral privada, debía ser cambiado y que la única garantía para una coexistencia pacífica debía pasar por acercarse a principios por completo novedosos y que estuvieran basados en la libre determinación de los pueblos, en los beneficios de la expansión de la democracia, en integrar la moral pública con la moral privada y sobre todo en el compromiso con la libertad de los pueblos a nivel mundial y de los individuos. Entonces, ese primer proceso de acercar este principio de libre determinación no fue necesariamente exitoso, en tanto que como sabemos muy bien, en particular el principio de libre determinación de los pueblos, que se expresa de alguna manera en el mapa de la Europa luego de la Primera Guerra Mundial, como saben, cayó el Imperio Austrohúngaro, cayó el Imperio Otomano, y las nacionalidades a nivel europeo en particular comienzan a expresarse, se empieza a generar un derecho de las minorías, eh, incluso se establece el sistema de mandatos que de alguna forma busca paliar estas circunstancias, pero
el sistema colonial persiste todavía en el mundo. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con la debilidad producto de las largas luchas y los sacrificios en la que quedan potencias que tradicionalmente han sido coloniales como Gran Bretaña, Francia, luego, e Italia en menor medida. Luego de esa debilidad, entonces, el movimiento anticolonial, que está estrechamente relacionado con este principio de libre determinación de los pueblos, el movimiento anticolonial comienza a emerger con mayor fuerza. Y además, la propia Carta de Naciones Unidas establece en su artículo 2 este principio de libre determinación de los pueblos, que sin embargo, todavía no era universalmente reconocido como un principio con fuerza jurídica vinculante, sino que tenía esta concepción de ser una especie de programa político de buena voluntad. De hecho, los estados, Gran Bretaña todavía mantuvieron colonias, con el eufemismo de llamarlos territorios o zonas bajo administración fiduciaria de Naciones Unidas, territorios no autónomos, etcétera, ¿no? Pero progresivamente, los acontecimientos que van surgiendo, en particular la emergencia de nuevos estados, no se olviden que la Carta de Naciones Unidas fue firmada por 51 estados y posteriormente se van independizando nuevos estados y empieza a surgir toda una corriente de descolonización basada en la incorporación de nuevos estados a las Naciones Unidas y al sistema internacional. En particular, 1960 es una fecha muy señalada, porque en esa fecha 17 miembros, 17 nuevos estados se incorporan a Naciones Unidas y la Asamblea General da la resolución 1514, perdón, referida a la declaración sobre la concesión de la independencia a los territorios y pueblos bajo el régimen colonial. Tenemos entonces que producto de continuas resoluciones de la Asamblea General, que como sabemos, si bien es cierto que no son vinculantes desde el punto de vista de la institucional, sí ofrecen una clara medida, una fotografía de la opinio juris internacional, es decir, nos muestran cómo los estados, cuál es el estado de ánimo y cuál es la intención de los estados respecto de una determinada materia. Entonces tenemos que ha ido evolucionando desde el punto de vista ideológico el principio de libre determinación de los pueblos y que se encuentra luego de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un movimiento político e histórico llamado la descolonización. Entonces, la descolonización se sirve de este principio convertido por obra y gracia de las resoluciones de la Asamblea General en una especie de derecho consuetudinario, opinio juris general, convertido en una norma de derecho internacional pero por otra parte, muchos comentaristas decían, una vez producido por completo o llegado a su fin la descolonización, probablemente el principio de libre determinación de los pueblos también quedaría cancelado. ¿Qué pasa a estas alturas del siglo XXI? Por ejemplo, dentro de Naciones Unidas existe el Consejo de Administración Fiduciaria, como todos sabemos, a la cual se le encargó la administración de los territorios que habían sido antiguos mandatos de la Liga de Naciones. ¿Qué pasa cuando ya no existen territorios sin fideicomiso, cuando no existen territorios coloniales? ¿Ha perdido vigencia o ha dejado de ser jurídicamente importante el principio de libre determinación de los pueblos? Pues el principio de libre determinación de los pueblos ha adquirido un nuevo cariz, un nuevo impulso, ya no ahora para poblaciones bajo régimen colonial, sino ahora para las poblaciones de los estados soberanos, en el entendido
que la libre determinación de los pueblos es una expresión de los derechos fundamentales de carácter colectivo, en particular con la soberanía de la población respecto del Estado, con la democratización de las relaciones al interior de los estados. Es decir, hoy en día, como sabemos, y producto en muchos casos de la colonización, una de las herencias que deja la colonización es el que los territorios, que en su momento fueron colonias, al independizarse, lo hacen en base a los territorios que eran parte precisamente de estas urbes que dependían de la metrópolis. Y en parte también porque el proceso de descolonización estableció dos principios bien interesantes. Uno de ellos es el de la integridad de la población y la integridad del territorio. Eso está en algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, no solo la 1514, sino la 1541 y la 1634, que establecen cuáles son las condiciones respecto de la descolonización, cuáles son los territorios coloniales en ese momento, y cuál es la autoridad encargada de hacerle el seguimiento. Entre esas condiciones que establece está que los territorios coloniales debían mantenerse integrados y por otro lado, que la población no debería ser variada. ¿Qué significa que los territorios deberían permanecer integrados? Los territorios coloniales. Esto significa que se tenía la posibilidad de desgajar estos territorios en dos o tres partes para, por ejemplo, concederle la independencia a tres y quedarse con uno de los territorios que sea probablemente el más rico o el que tuviera más interés estratégico para la potencia colonial. Entonces, Naciones Unidas estableció que era ilícito que los territorios coloniales fueran desintegrados. Eso tuvo su efecto positivo, por supuesto, pero también su efecto negativo, porque estos territorios coloniales definitivamente eran construcciones artificiales en base a la concepción que las potencias que ocuparon esos territorios tenían de la administración de los mismos. En ese sentido, hemos sido testigos a lo largo de los años, por ejemplo, en particular en África, se han producido tensiones de carácter étnico, de carácter interétnico, interracial, interreligioso incluso, producto de encontrarse dentro de un mismo territorio pueblos que normalmente no habrían formado esta comunidad política, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema respecto de lo que nos ha dejado la descolonización. Y respecto del otro punto que les decía, referido a la... Miren, ahí vemos un mapa de la descolonización de África, que está basada, como ven en la imagen, en los territorios de lo que fueron las potencias occidentales que ocuparon estas regiones. Y el otro principio, les decía, era el de la no modificación de la composición de la población. El propósito de esta prohibición está en que evitar que una potencia que tuviera el control sobre un determinado territorio llevara a cabo una especie de limpieza, entre comillas, de la población e introdujera colonos que después, evidentemente, por ejemplo, producirse un plebiscito o producirse una consulta popular, podrían haber, en el caso de que se les preguntara si deseaban o no la independencia, haber bloqueado esa independencia, ¿no? Entonces, esos dos esquemas, prohibición de la modificación del territorio y prohibición de desmembrar o cambiar a la población, la población original, fueron dos de los métodos que utilizó el sistema internacional para evitar que se cometieran injusticias. Otra pretensión, y está relacionado con el principio de soberanía, otra pretensión que los estados tuvieron, en particular, esta fue esgrimida por Portugal respecto de Mozambique, respecto de Angola y las islas de Cabo Verde, era que eran parte en realidad, estos territorios eran parte de
del Estado y por lo tanto no podían ser considerados como colonia, en tanto que se les había dado un estatus especial. Sin embargo, en la resolución, por ejemplo, 2625, señala que los territorios bajo dominio o bajo control extranjero tienen un estatus especial respecto de la metrópoli. ¿Cuáles son las condiciones para en las que se puede verificar que tienen un estatus especial? Primero, desde luego, la evolución histórica de estos territorios, la evolución separada de la metrópoli. Segundo, la diferencia desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo, una metrópoli en Europa no podría pretender que es parte de su territorio un enclave, por ejemplo, en Asia, en vista de la distancia y la diferencia en los territorios, ¿no? O sea, muy desperdigados como para ser parte integrante de ese Estado. Y en tercer lugar, la composición de la población, que desde el punto de vista étnico, histórico, lingüístico, religioso incluso, es completamente distinta a la de la metrópoli. Luego, incluso en instrumentos de carácter internacional y que tienen la categoría incluso de normas jus cogens, se recoge, por si fuera poco, con lo que les he dicho, esta necesidad de brindarle a los pueblos que se encontraban en un régimen de esta disminución de su soberanía o de su capacidad para autogobernarse. Se incluye, por ejemplo, en la Convención contra el Genocidio, un acápite referido a la preservación de la identidad de los pueblos. En la Convención contra todas las formas de discriminación, igualmente se incorporan estos derechos a la identidad propia, al ejercicio de su idioma. También en los pactos del 1966, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se inserta también esta dimensión colectiva de los derechos fundamentales, que es precisamente la característica principal y más señalada del principio de libre determinación hoy en día. El principio de libre determinación hoy en día, acabado el fenómeno, el proceso de la descolonización, ingresa ya en el ámbito del Estado. Y como sabemos, el Estado, a partir de la Carta de Naciones Unidas, los instrumentos sobre derechos humanos, ha perdido lo que se llama jurisdicción reservada respecto de la población. Los Estados, siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, no pueden asumir que la población que está dentro de su territorio es una población maleable o que pueden manejar o que pueden controlar de manera absoluta. La población, en general los individuos, poseen derechos tanto individuales como colectivos que tienen que ver con la preservación de su identidad, tienen que ver con la preservación de sus costumbres, de su religión, de su idioma, etc. Y evitar esta uniformización, esta suerte de homogeneización de una determinada forma de concebir la vida, una determinada forma de pensar, que podría acabar por completo con una de las riquezas más importantes de la comunidad humana, que es la diversidad. Y en nosotros, en particular en Latinoamérica, sabemos muy bien que tenemos un proceso histórico muy particular, ¿no es cierto? Nosotros en Latinoamérica tenemos este territorio tan rico desde el punto de vista histórico, cultural, y que somos una de las regiones que ha experimentado precisamente la primera gran ola descolonizadora, que es la que acaba con el dominio de las potencias europeas en Latinoamérica. Y se basa precisamente en dos principios. Por un lado está el principio de uti possidetis, y por otro lado también el de libre determinación de los pueblos. Nuestros países en Latinoamérica han sido construidos precisamente teniendo presente esta característica de libertad de la población.
Y por otra parte, ya terminado el proceso de descolonización en América, tenemos hoy en día el tema de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son, eh, hay instrumentos internacionales, por ejemplo, la convención, el convenio 169 de la OIT, que señala la necesidad de poder proteger la integridad tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos tribales, ¿no? Los pueblos indígenas básicamente son identificados en el convenio 169 de la OIT como aquella comunidad humana que en la época de la colonización tenía una identidad determinada, encontraba una construcción política específica y que, ya sea en el momento de la colonización, ya sea en el momento de la independencia o en el momento en el que se dio forma a las nuevas repúblicas latinoamericanas o las nuevas repúblicas en general en el mundo, tenían ya una conciencia de sí, mantenían sus propias costumbres y se encuentran hoy en día como una minoría respecto de la mayoría de la población, que es, como sabemos, una población mestiza. Entonces, los pueblos indígenas tienen este carácter especial, tienen este carácter de ser pueblos anteriores a la colonización, mantienen todavía vivas sus costumbres, mantienen todavía un especial, como varias sentencias de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado, una especial cosmovisión, una especial relación con su entorno, y además tienen una conciencia de subjetividad. Respecto de los pueblos tribales, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos tiene un interesante informe sobre la diferencia entre eh, pueblos indígenas y pueblos tribales, reuniendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en este informe dice que la diferencia entre los pueblos indígenas y los pueblos tribales es que los pueblos tribales no se encontraban originariamente en el, en el territorio que en la actualidad ocupan, sino que proceden de otro origen, pero que sí mantienen vivas sus costumbres, mantienen vivas sus instituciones y tienen una conciencia propia, ¿no? Por ejemplo, sería el caso de los pueblos afrodescendientes, que no son naturales de América, pero que mantienen, eh, fueron traídos a América, pero que mantienen sus tradiciones, mantienen sus costumbres, mantienen su conciencia de unidad, etc. Todos ellos son hoy los nuevos titulares del derecho de libre determinación de los pueblos. Sin embargo, el principio de libre determinación de los pueblos no puede ser confundido con un supuesto derecho a la conformación de una entidad política autónoma y separada del Estado. La libre determinación de los pueblos no puede romper con el principio de soberanía del Estado e integridad del mismo, porque de lo contrario, los propios sujetos del derecho internacional que son los generadores y los receptores, y los sujetos primarios, habrían generado un principio que sería el de su propia destrucción. El principio de libre determinación de los pueblos no implica derecho a conformar una entidad política separada o un derecho a la independencia. Lo que el derecho a la libre determinación de los pueblos hace es hacer un énfasis, subrayar la necesidad de que todas las comunidades humanas tienen el derecho a ser preservadas, en tanto son expresión de la cultura humana, son expresión de las vivencias de estos pueblos, y que deben tener un lugar especial, los estados deben respetar su individualidad, deben permitirles que sus costumbres supervivan, porque de lo contrario se estaría perdiendo uno de los más ricos legados de la humanidad, que es la cultura. En ese sentido, por ejemplo, cuando vemos movimientos independentistas en algunas partes del mundo, y no voy a mencionar
países ni regiones, pero conocemos muy bien que, por ejemplo, en Europa hay un par de movimientos independentistas muy conocidos que se basan en la libre determinación de los pueblos, pues ese no es un sustento jurídico para poder acceder a la independencia. Es un sustento jurídico para pedir, incluso para exigir condiciones de vida que les permitan el ejercicio de sus temas culturales, de la libertad para poder llevar a cabo sus manifestaciones idiomáticas, religiosas, etc. Eso tampoco significa que haya una prohibición en el derecho internacional para que un pueblo cualquiera pueda tomar las armas y pueda independizarse. La propia Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre el caso de Kosovo, manifestó que no hay una norma en el derecho internacional que prohíba la independencia de un determinado grupo humano. Porque de hecho, si revisamos la historia, los países en el mundo han alcanzado la independencia incluso ya tomando las armas. Por lo tanto, no es un tema que el derecho internacional pueda prohibir. Es un tema que prohíbe el derecho interno, ¿no? De hecho, el sistema constitucional del Perú, por ejemplo, tiene como un ilícito a cualquier acto sedicioso o acto de fuerza que quiera subvertir el orden constitucional, porque el Perú es un estado unitario que tiene esta vocación por mantenerse integrado, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro país una población indígena muy grande, riquísima en su cultura, y hay normas internas en el Perú que les permiten el ejercicio de sus derechos. De hecho, hay un derecho a la consulta previa, producto precisamente de los compromisos internacionales que ha asumido el Perú sobre el particular. Entonces, y en conclusión y para terminar, es verdad, es un tema debatible, esta pugna constante entre la libre determinación de los pueblos y el principio de soberanía del Estado. Pero también es un signo de cómo el derecho internacional se ha socializado y ha ido incorporando cada vez más otros actores y otros sujetos del derecho internacional que enriquecen y hacen incluso más compleja, pero más interesante el estudio de los temas internacionales. Bueno, con este punto acabo y les agradezco por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor Silvio Mesarina García, por su excelente presentación. Entramos en la etapa de preguntas a los expositores y quería ver si podía presentarles algunas inquietudes que han hecho los participantes del congreso, y quería una pregunta para el doctor Montgomery Johnson. Aquí un participante pues hace la pregunta sobre todo en el tema de, digamos, la libertad soberana de los países. Por ejemplo, él hace la pregunta que, por ejemplo, Panamá ha sido sometida pues, a diversas listas negras y ha sido obligada pues, a modificar su legislación bancaria o la plataforma del servicio, digamos, del sector terciario de servicios que tiene Panamá, y que pues nos obligan a cambiar nuestra legislación en base a, digamos, la coacción y otros temas pues que, digamos, desdicen un poco el fundamento de la igualdad soberana de las naciones, y que, como decía el maestro Ferdinand Lassalle, en su libro Es una constitución, él hablaba sobre los poderes reales, los factores reales de poder que incidían
igual que la parte interna, también en las decisiones en materia de derecho internacional. Se decía que los factores reales del poder eran no solamente la monarquía, la burguesía alta, los banqueros, la confianza nacional, etcétera, pero que sí había una incidencia. Entonces, quisiera que el doctor Montgomery Johnson pues, nos explicara un poquito ese tema, porque siempre es bueno aclarar conceptos y ya que es un tema de Panamá, pues el doctor Montgomery Johnson puede dar un luz sobre esta inquietud, esta interrogante. En efecto, estuve leyendo algunos comentarios de los participantes en Facebook y vi esa pregunta y no me sorprende que esté allí porque precisamente creo que es una de las que podría generar mayor nivel de controversia o dificultad de poder responder en un sentido jurídico o un sentido objetivo. Sin duda alguna, yo respondería de la siguiente forma. Además de los principios generales del derecho internacional, para mí también está importantísimo que se incluya la característica del principio del respeto. El respeto no está como tal escrito. Muchos dirán que ni siquiera es un principio general. Sin embargo, es la base de la convivencia pacífica interna, nacional, social, familiar, amistosa y, ¿por qué no?, la internacional también. A mi juicio, en el momento en que un sujeto, ya sea Estado, ya sea organización, emita juicios de valor, llámese calificaciones, certificaciones, se está estableciendo de una forma bastante implícita de que ese organismo o ese sujeto tiene una supuesta capacidad de poder evaluar. Usted para poder certificar, usted para poder evaluar, debe estar certificado y capacitado para evaluar también. Usted quiere entrar a un juicio, tiene que aprender derecho. Usted quiere ser maestro, tiene que aprender pedagogía. No puede evaluar por evaluar. Entonces, a mi juicio, estas categorizaciones de las distintas listas que se hacen a nivel mundial son discriminatorias. Esa es mi opinión muy personal. Son discriminatorias. Panamá, el Estado de Panamá ha sido víctima de estas listas que se han emitido a nivel internacional. A mi juicio, también el Estado debería y tiene de hecho sus mecanismos para poder responder ante estas acusaciones. El derecho, la ley de la retorsión, por ejemplo, o simplemente manifestar y adecuarse. ¿Pero dónde se ve la desigualdad? Precisamente porque algunos sí y algunos no. Panamá parece ser que es una de las principales víctimas de estas categorizaciones, mientras que uno podría ver otros sistemas en lugares parecidos, cercanos o distantes que no reciben esa misma categorización o que pasan por alto. Entonces, mi opinión concreta, que no deja de ser bastante polémica, es que en ese principio de igualdad soberana también está implícita el respeto que todo Estado se merece y que, nuevamente, el respeto no solamente está de oficio, usted también tiene que hacerse respetar. Y hacerse respetar es manifestarse adecuadamente, diplomáticamente, en defender los derechos que tenemos nosotros como un Estado y que tienen todos los Estados en defender su forma de economía libremente, siempre y cuando sea de forma legal, que sea de forma correcta, que sea ética, que sea moral. Esa es muy bien, profesor Johnson. Bueno, al doctor Silvio Mesarina le quería hacer, ya hablando sobre la libre determinación de los productos, para ver si nos puede brindar un comentario, un tema sobre el conflicto que se está dando con Azerbaiyán y Armenia respecto a la región de Nagorno-Karabaj.
Ahí hay un tema de hace 25 años, 1994, por ahí, 95, se dio el conflicto, porque esa región limítrofe entre Azerbaiyán y Armenia, pues tiene una población bastante destacada, numerosa de armenios, y se dio un conflicto en esa época, y quisiera ver si usted podría darnos un poquito de luces sobre ese conflicto, si tiene que ver con la determinación de los pueblos o es simplemente algo, digamos, más allá de lo que es la determinación de los pueblos en base a todos los elementos culturales, sociales y étnicos que hay en esa. Ujú. Gracias. Sí, pues el tema de Armenia es uno de los temas más complicados respecto de esto, y además es uno de los que primero surgió, o fue una de las primeras noticias que se tuvo de exterminios cuando más o menos por los albores de la Primera Guerra Mundial, el pueblo armenio se encontraba dentro del Imperio Otomano, y por su condición de un pueblo cristiano, de una etnia distinta, con un idioma distinto, pues fueron reprimidos. Primero fueron progresivamente, su ciudadanía fue menoscabada, y luego se les reprimió violentamente cuando pretendían llevar a cabo, incluso no podían ni tener sus ceremonias religiosas al estar en un estado musulmán. Luego, Armenia fue parte de la Unión Soviética, y como sabemos, dentro de la Unión Soviética, en la región del Cáucaso, pues Azerbaiyán, Armenia, Georgia y otros pueblos han estado en constante conflicto por territorios. El tema entre Azerbaiyán y Armenia es un tema bastante odioso, ¿no? Porque incluso de su nivel, si uno revisa los reportes sobre el tema, si uno ve el nivel de virulencia que hay, es impresionante. De hecho, estaba revisando las noticias sobre ese tema, y en Azerbaiyán no la población, sino los propios funcionarios, ministros, presidentes, mandatarios, hablan con un desprecio y con un odio del pueblo armenio impresionante. Y se trata de un tema de libre determinación de los pueblos o no, es un tema complicado, es una zona, un pedazo de Azerbaiyán está dentro de Armenia, y una zona que de Armenia se encontraría dentro de Azerbaiyán. Es parte de estas particulares movimientos poblacionales que se hizo en la época soviética. En la época soviética hubo grandes deportaciones masivas dentro de este estado. Saben que, por ejemplo, la región que hoy día se llama Kaliningrado, que era la región más oriental de lo que en su momento fue Prusia, los alemanes de ahí fueron expulsados masivamente y fue rusificado, y igualmente varias partes de la región oriental de lo que hoy es Ucrania. Entonces, hay muchos conflictos latentes en toda la región producto de este movimiento poblacional, que es precisamente una de las cosas que condenó las Naciones Unidas a lo largo del tiempo, que las poblaciones se movieran y que fueran sacadas de su lugar de origen para reintroducir nuevas poblaciones, para de alguna forma colonizar, ¿no? Un hecho que fue paradójico es el caso, por ejemplo, de Gibraltar. Cuando fue ocupada por los británicos, el pueblo de Gibraltar en su conjunto se trasladó y fundó un nuevo pueblo a unos 7 kilómetros de Gibraltar, y hoy en día ellos se hacen llamar, se consideran a sí mismos como el verdadero pueblo de Gibraltar, es decir, que si hubiera un plebiscito respecto a la pertinencia de que Gibraltar se quede dentro del Reino Unido, ellos dicen que ellos, como descendientes de los antiguos habitantes de Gibraltar, miren, desde el siglo XVIII, a ellos serían a los que tendrían que consultárselos. Pero es un tema, pues, sumamente complicado, ¿no? Porque tiene que ver con límites, tiene que ver con zonas geoestratégicas, tiene que ver con religión, tiene que ver con población, etnias, etc. Sumamente complejo. Bueno, muchas gracias,
doctor Silvio Mesarina García. Agradecemos la respuesta tan completa y tan, digamos, ilustradora sobre ese tema tan complicado. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los participantes, pero antes de finalizar quiero darle la palabra a su excelencia Jorge Rafo para que le pida el día de hoy el programa que tuvimos el día de hoy sobre la resolución 2625 del 24 de octubre de 1970 sobre los principios de derecho internacional para la paz entre las naciones. Eso sería una gran conquista de la humanidad si algún día logramos la paz mundial, la armonía entre todas las naciones, no tengamos que recurrir de la guerra que se ha convertido en un estigma para la humanidad. Así es que creo que estamos en el camino correcto. Quizás no es lo perfecto, lo que debe ser, pero se puede ir perfeccionando siempre y cuando pues, los pueblos llegan a tener conciencia de que a través de la guerra solamente vamos a ver mucha tragedia. Al final termina siendo la desigualdad porque la ley más fuerte del hombre es el lobo del hombre y queremos superar esa etapa con una gran conquista para la paz mundial. Así que, doctor y su excelencia, embajador de Perú aquí en Panamá, doctor Jorge Rafo, le doy la palabra para que se despida pues, el primer día de este congreso. Muchas gracias, doctor Castro Verde. Agradecerles a todos los oyentes por acompañarnos en la primera jornada de este Congreso Internacional. Agradecer las dos brillantes exposiciones del doctor Montgomery Johnson y el doctor Silvio Mesarina, que como siempre no nos han defraudado con sus conocimientos y su amplitud en el manejo del tema. Les invitamos cordialmente a estar presentes el día de mañana, en el segundo día del Congreso, donde vamos a tener la presencia del doctor Erasmo Muñoz, panameño, y el doctor Pablo Rosales, peruano, donde se abordarán dos nuevos temas de la resolución 2625 de Naciones Unidas sobre los principios del derecho internacional. Reitero mi agradecimiento por vuestra presencia y contamos con ustedes en el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias y saludos a todos los participantes. Hasta luego, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Estuve encantado de participar. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, igual que al doctor Silvio Mesarina y su excelencia el embajador Jorge Rafo, pues, como él dijo muy, digamos, muy bien. No nos defraudaron, realmente me sentí fuera en la clase. Yo di clases con mi gran profesor Julio de Río, fue mi profesor en la Universidad de Panamá hace muchos años, hace más de 20 años, y todavía recuerdo las clases de Derecho Internacional que él daba, era algo digno de recordar y de ver, y una gran experiencia. Así es que les agradezco y bueno, hasta la próxima, por ahí estaremos en comunicación para ver si hagamos otro ejercicio temas pues muy interesantes. Te agradezco, doctor Johnson, y al embajador Jorge Rafo, excelencia, y al doctor Silvio Mesarina. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Gracias. Gracias. Hasta el día de mañana.